Este episodio llega a ustedes gracias a Parval. Parval es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana, pero ¿qué podemos hacer con Parval? Bueno, en Parval nosotros podemos invertir en el mercado de valores con la asesoría de los mejores ejecutivos de negocio. Y es lo que me gusta bastante de Parval, es que puedo ver mis inversiones desde mi celular. Literalmente solamente tienes que bajar la aplicación de Parval a través del App Store y tú puedes ir viendo y revisando cómo van tus inversiones. Así que arrancamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Números Verdes, el podcast donde hablamos de dinero. Y hablando del tema, el día de hoy nos acompaña Jairon Severino, director de el periódico El Dinero, mi periódico favorito. ¿Cómo estás, Jairon? Gracias. La verdad que me siento agradecido y con honor de estar aquí compartiendo con ustedes. Qué feliz porque yo los veo, ¿verdad? Y digo yo, un día tienen que llevarme ahí. Claro. Un honor para nosotros. Lo teníamos en la lista, pero dijimos, quizás debíamos esperar un poquito más para que él no nos diga que no sé qué. Y bueno, se dio la oportunidad. Y para nosotros de verdad que es un placer contar con él y con usted, con tanta experiencia. Claro. Y sobre todo con esa habilidad de poder comunicar la parte de economía y finanzas. Sí, hay muy buenos economistas que quizás no fluye tan bien y nuestro público yo sé que lo va a apreciar muchísimo. Pues yo los felicito a ustedes por este espacio, porque no solo llevan información válida y además relevante, sino que también educan, que es importante llevar educación financiera, economía, para que la gente entienda que la economía es transversal al ser humano. Claro. Día a día vivimos bregando con economía. Desde que nos acostamos, desde que nos levantamos. Hasta cuando estás durmiendo, eres un ente económico, si no lo sabes. A veces le digo yo a algunos periodistas, ¿sabías que cuando estás durmiendo estás consumiendo, estás haciendo transacciones económicas? ¿Cómo así? Sí, estás consumiendo electricidad. Claro. Estás consumiendo una cama que en un momento determinado genera un empleo. Claro. Y hubo que comprarla. Y la pijama y la sábana. Entonces, todo es economía. Ir al médico, ir a la escuela, irte de diversión. Todo es economía. Cuando estás en la mesa comiendo, cuando estás compartiendo con tu familia, todo es economía. Así que la economía tenemos que verla como algo de nosotros, del día a día. Claro. Y parte de la idea de este podcast es que las personas puedan entenderlo y que puedan entender que esos términos económicos que quizás en el día a día uno escucha o lee en el periódico El Dinero o lo escucha en la radio o lo ve en Instagram, pero no sabe lo que significa. Y una de las razones que tenemos, uno de los pilares de ese episodio es hablar sobre el encaje legal. Algo que durante los últimos días, durante las últimas semanas, se ha hablado bastante de forma negativa, de forma positiva. Quizás tú también querías tomar algún préstamo con encaje legal, pero queremos entender, que las personas entiendan de la mejor manera posible qué es el encaje legal. Yo pudiera darles una definición técnica, pero vamos a ponérselo con un poquito de mangú al lado mejor. Súper, como nos gusta. Por cada 100 pesos que nosotros depositamos en un banco o en una institución financiera cualquiera, ya sea una asociación de ahorro y préstamo, un banco de ahorro y crédito o una financiera, lo que sea, por cada 100 pesos, los bancos tienen que depositar un porcentaje en el Banco Central o en un lugar donde la Junta Monetaria determine. Eso es ese fondo que sirve de alguna manera u otra no solo como garantía, sino también para que en caso de que los bancos necesiten liquidez en un momento determinado porque hay algún tipo de retiro extraordinario, los bancos pueden acudir al Banco Central para que les facilite de esos fondos que tienen ahí guardados. Por eso es que, de hecho, hay una diferencia muy marcada entre una tasa activa y una tasa pasiva, por ejemplo. Porque los bancos, cuando depositan esa proporción de esos ahorros, de esas captaciones que tienen, pues tienen que hacer negocio con la otra parte que tienen, que les queda. O sea, ahora mismo está en cerca de un 12%. De cada 100 pesos hay 12 que tienen que entrar al Banco Central o donde el banco haya determinado. Entonces, por eso es que los bancos tienen que hacer negocios con esos que les resta, que son 88 pesos. Pero tienen que darte rendimiento a ti por los 100. Por eso es que la diferencia entre tasa activa y pasiva a veces es muy amplia. Porque el banco tiene que agregar un spread de tasa, como le llaman, que tiene que servir para ganancia
para darte a ti el dinero que tú tienes que recibir porque hiciste una inversión en el banco, ya sea a través de un bono, un certificado o tu cuenta de ahorro. Sí. Y también el banco tiene que ganar dinero porque es un negocio. Claro que Pudiésemos decir entonces que el encaje legal es como el ahorro del ahorro. Sí, es como el ahorro, como el ahorro del banco. Exactamente. Pero el encaje legal, señores, también es un mecanismo que el Banco Central lo utiliza para política monetaria. Porque el Banco Central, a través del encaje legal, ya sea que le quita liquidez al sistema financiero, pero también le da liquidez. Por eso hemos visto en estos días que el Banco Central ha acudido a esta estrategia de política monetaria para soltar un poco de dinero para que los bancos puedan motorizar un poco la economía, para que tengan mayor liquidez, dinero disponible para que la gente pueda pues, financiar sus actividades productivas o ya sea el hogar o lo que sea. O sea, fíjense cómo el encaje legal es una oportunidad que tiene la banca cuando tiene situaciones de premura de ir al Banco Central. Claro. Pero además, señores, cuando hay más o menos, o sea, ya sea más o menos encaje legal, también es un indicativo de cuán fuerte o cuán confiable también el sistema financiero, porque en la medida que el Banco Central le pide más encaje legal, o sea, que el coeficiente se lo sube a la banca, es porque hay aspectos o variables en la economía que no andan bien. Claro, que puede ser de alto riesgo. Por supuesto, por ejemplo, la inflación. La inflación es un indicador que los bancos centrales lo observan sí o sí, porque el Banco Central tiene esa misión de controlar la inflación. Y aparte de utilizar la tasa de interés para saber si suelta o quita dinero de liquidez, también utiliza ese encaje legal para eso. Entonces, el Banco Central determina a través de esa vigilancia mensual, porque recuérdense que el Banco Central se reúne mensualmente, el equipo de la Junta Monetaria, para vigilar la economía. Claro. Bueno, pues dependiendo de lo que le dé esa vigilancia mensual es que mueve los hilos de la economía para saber qué hacemos con la cantidad de dinero que hay en poder de la gente. O la necesidad que tenga también de poder aumentar o disminuir la masa monetaria a nivel general. Y alguien me preguntó, yo quisiera que ustedes lo respondan, yo tengo la respuesta, pero me preguntaron, ¿por qué el Banco Central decidiría emitir o disminuir el encaje legal, que sería prestar con ese dinero a las personas, en vez de disminuir la tasa de política monetaria y que nos beneficia a todos a nivel país? Mira, hay una situación importante ahí, y es que el Banco Central maneja diferentes instrumentos de política monetaria. Okay. Y el banco tiene que combinarlos a veces para poder alcanzar su objetivo. Claro. Lo que pasa es que la tasa de política monetaria es una tasa de referencia, que es básicamente una tasa interbancaria, la que los bancos utilizan para prestarse dinero entre sí, y eso envía una señal al mercado. Entonces, esa señal es la que los bancos captan. Ahora bien, el encaje legal es un dinero que no puede ser tocado a menos que no sea por una situación especial que haya en el mercado. El Banco Central decide facilitar ese dinero, pero le cobra una tasa como quiera a los bancos, porque el dinero está ahí ocioso, disque ocioso, pero si hay que facilitarle del encaje legal una proporción a los bancos para que lo presten, ese dinero ni siquiera llega a la tasa del mercado, sino que fíjense que es una tasa diferente, Sí, claro. Una tasa Suele ser por diferenciada. debajo. Exactamente. Por ejemplo, ahora hemos visto cómo los bancos tienen acceso a una parte de su encaje legal. En estos momentos hay 34 mil millones de pesos disponibles de eso, más otros 25 de facilidad de líquida de rapidez. ¿Cómo es? Facilidad rápida de liquidez. Pero eso es otra cosa. Sí. Quedó bien ese error. Ahí quedó, Sí, no. Quedó bello. Quedó muy bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero del encaje legal no puede llegar a una tasa del mercado, porque es un dinero que se supone que no está en el mercado. Solo lo habilita el Banco Central a las instituciones financieras por una coyuntura especial, pero lo utiliza como un instrumento de política monetaria. Exacto. En este caso, para darle liquidez, para que tenga más dinero disponible, ¿cómo? A una tasa diferenciada. Claro. ¿Por qué busca el Banco Central, por ejemplo, en este momento, en que ya la inflación está cediendo, que ya estamos llegando al rango meta de 4, más o menos 1%? Bueno, pues eso te indica a ti que el Banco Central tiene algo de holgura, de espacio, de colchón. ¿Para qué? Para que la economía vuelva a generar un poco de demanda. Y esa demanda interna es lo que te motiva, te impulsa el crecimiento económico, que por un lado sabemos que es muy importante, pero además está lento. Está muy lento. Claro. La economía apenas creció 1.2% a abril de este año. Entonces hay que ver que si el banco tiene una meta de crecer 4%,
entonces hay que acelerar un poco para que alcancemos esa meta. Claro. Entonces, por eso es que el encaje legal es un instrumento de política monetaria que sirve para que el Banco Central le dé liquidez al sistema financiero para prestárselo a sectores productivos. Exacto, sobre todo eso, que tú Exactamente. enfocas esos beneficios, digamos, de esa tasa de interés mucho más blanda que la tradicional a sectores que realmente sean productivos y tengan un efecto en la economía, que creo que eso es lo más interesante del encaje legal también. O sea, Claro. entonces, que quede claro, ese encaje legal no es un dinero que está ahí disponible, es un dinero que está en la bóveda, por decirlo así. Hay que guardarlo. Claro. A veces, ahora, quiero que entiendan, no es que el banco, cuando tú depositas el dinero, coge un camión de valores y lo lleva al Banco Central. O sea, no, eso no es así. Eso no es así. Eso Todas no las funciona. noches un camión para allá, todo. No, mira, ¿Te tú sabes imaginas? que realmente aquí había una pregunta que decía de dónde sale el dinero del encaje legal. Sin embargo, como la definición de qué es el encaje legal fue tan precisa, me parece que esa pregunta podía ser ya un poco más física. ¿De dónde sale? O sea, físicamente, ¿cómo funciona el dinero del encaje ¿Cómo se legal? lleva ese dinero para allá? Sí, el dinero, bueno, se lleva, pero no es que cada vez que depositamos los bancos lo llevan. No. Claro. Los bancos recuerden que tienen que reportar diariamente sus movimientos financieros a las autoridades monetarias y financieras. Eso es Superintendencia de Bancos y el Banco Central. Entonces, esas estadísticas son las que dicen cómo está el sistema financiero. Por eso, hoy día, yo creo que nosotros podemos decir que tenemos un sistema financiero saludable, porque no solo es más transparente, está más actualizado. La tecnología ha ayudado a que no tengamos que agarrar ese camión de valores todos los días. Y llevarlo Sí, ya. no. Antes era así. Bueno, antes era así, porque no había forma. Pero además, Claro. antes había un problema de supervisión bancaria. Por eso el problema aquí en el 2003, porque había una situación de que no había una capacidad de fiscalizar, de observar lo que estaba pasando. Hoy día es diferente. Entonces, los bancos entre sí están hoy obligados a transparentar sus transacciones financieras diariamente. Tienen que, esos numeritos son constantemente actualizados. Nosotros no lo vemos en el día a día en la página de las instituciones, pero los que están encargados de eso sí están Revisándolos, claro. Tienen que estar revisándolos. Tú sabes que eso me genera un poco de curiosidad y me pregunto, dado a que en la práctica muchas cosas realmente no son perfectas, esos números que deben de digitar o enviar los bancos diariamente, ¿son perfectos? O sea, ¿deben de cuadrar al 100% con cada centavo o hay un margen de error? No, es que no debe haber margen de error. Claro, no, Por yo me eso las imagino. estadísticas, cuando las publican, siempre dicen preliminares. Porque siempre hay ajustes. Ok. De hecho, cuando se cierra un ciclo, un año, Sí, incluso hay- en una empresa también. claro, pasa igual. Entonces, claro, puede haber un margen de error. No debe haber. Claro que no no. debe haber. Pero los hay. Porque a veces hay transacciones que están en curso, Ajá. que están en proceso. Entonces, hasta que esos números no completan, no hay forma de tú decir, bueno, estas son las estadísticas reales. Pero yo creo que hoy día lo más importante en cuanto a ese nivel de credibilidad que tiene el sistema financiero está justamente porque hemos logrado mejorar la supervisión bancaria, o sea, las instituciones encargadas de mirar, de ver lo que está sucediendo, más el apoyo de la tecnología. Claro. La tecnología ha sido fundamental para que la banca hoy día esté obligada a transparentar en el minuto, en el instante, lo que están haciendo. Entonces, cuando hay una situación de desencaje o hay un problema que tiene que ver con que liquidez, Sí. cualquier banco, señores, puede tener un problema de liquidez momentánea. No, Sí, significa, claro. no significa que el banco no sea un banco Solvente. porque Claro. son dos cosas diferentes. O sea, pero a un banco, a una sucursal bancaria, tú vas a retirar $1 millón de pesos y fácilmente una sucursal bancaria de un pueblo no lo tiene. Pues claro. Claro. O vino alguien y retiró medio millón y ya no Exactamente. tiene suficiente, claro. Entonces, el banco tiene que acudir rápidamente, ya sea a un banco que esté en el mismo pueblo. Ajá. Fulano, mándame tanto. Bueno, eso es lo que llamamos esa relación interbancaria que los bancos se prestan. Y esa es la tasa de política monetaria
que se utiliza para ese tipo de situaciones que se dan. Se dan de una manera tan normal que uno no se da cuenta, pero claro, que es el día a día. Es el día a día. Sí, y la supervisión ha mejorado muchísimo y se ha visto el resultado. Incluso el tema también de la confianza que tienen los inversores internacionales, por ejemplo, con la economía. O sea, aquí hay un componente muy importante entre la economía, la macroeconomía y el resultado de esos controles que tiene la banca nacional. Que eso unido es lo que nos da la fortaleza a nivel incluso internacional de la confianza que puede tener la gente. Claro, hay una parte también política, la estabilidad política y todo eso que también tiene que ver, pero creo que eso ha permitido que entonces nuestra economía, nuestro sistema, nosotros mismos como clientes de esos bancos también confiemos en todo eso. Ahora, siguiendo con el encaje legal, por ejemplo, ¿qué pasaría con ese encaje legal si, por ejemplo, se entrega más dinero en encaje legal? Si el Banco Central dice, vamos a seguir dando más encaje legal. Tú sabes que antes de responder esa pregunta, yo creo que... ¿Qué pregunta, eh? Sí, claro, pero es oportuno que nosotros le comentemos a la gente que no está al tanto de por qué este tema está en boga. ¿Qué es lo que ha pasado con el encaje legal? ¿Por qué es importante en estos momentos? Este debería ser el intro del episodio. Claro que sí. Claro, no, pero que entonces, ¿quisiera dar usted la noticia o quiere que yo lo diga a grosso modo, así en español? Vamos, lo podemos compartir, pero ciertamente tiene que ver con que el Banco Central, dentro de esta nueva estrategia de flexibilización, el banco ha flexibilizado su política monetaria partiendo de que la inflación ha cedido, llegó a estar en 9 y algo por ciento, 9.6%, ya ha ocupado de nuevo ese rango meta de 4%, bajando 4 puntos porcentuales, y eso le da pie al Banco Central para entonces flexibilizar su estrategia de política monetaria para alcanzar la meta de crecimiento también que buscamos. Claro. Entonces, que son entonces contrarios. Eso es lo grande del caso. Claro, entonces el Banco Central tenía una tasa de política monetaria de 8.5% mensual, anual. ¿Qué pasa? Bueno, la bajó a 8% y volvió a bajarla 25 puntos porcentuales más. La ubica en 7.75. ¿Bajó? Sí, pero no está todavía a los niveles normales. Claro. Está alta todavía. Sí. Está alta. Entonces, el Banco Central, para agilizar ese mecanismo de transmisión de política monetaria, como le llaman ellos, para que el mercado reciba rápido o lo más rápido posible esa reducción de tasa, porque si tú tienes un préstamo en el banco, no esperes que te va a bajar la tasa de una vez. No. Eso no funciona así. 3, 4 meses, hay que esperarse. Que se ve ese efecto. 3, 4 meses. Entonces, si tú tienes un préstamo y el Banco Central quiere que tú como inversionista, como deudor, quiere que tú tengas mayores facilidades para poder invertir, para poder disponer de dinero, el Banco Central sabe que el costo del dinero es un problema. Claro. Bueno, el costo del dinero hay que bajarlo a como de lugar. Entonces, como una estrategia partiendo de la tasa de política monetaria no es suficiente, el Banco Central facilita dinero extra a través de 2 instrumentos más. Uno es el encaje legal, como ya hemos visto, 34 mil millones de dólares disponibles por un lado, 60 mil millones de pesos que se fueron rápidamente, y hay que hablar de eso quizá un poquito más adelante, claro. Y otros 25 mil millones de pesos más de facilidad líquida, de rapidez líquida. ¿Qué pasa? Que eso es lo que el Banco Central ha logrado combinar para acelerar ese mecanismo de transmisión de tasa de política monetaria, para entonces lograr que el mercado tenga liquidez. Y ese dinero es lo que vamos a utilizar ¿para qué? Para dinamizar la economía. Yo quisiera hacer una pequeña pausa. Empujar la demanda interna. Claro. Ese término que ustedes están utilizando, que si rapidez, que ¿cómo es? La otra cosa que facilidad de rapidez líquida. ¿Qué es eso? Facilidad, liquidez rápida. FLR. Facilidad de liquidez rápida. Facilidad de liquidez rápida. Ahí que Ajá. Nos fuimos Facilidad ahí. de liquidez rápida. Yeah. Qué interesante término, que hemos tenido que conversar con ese término, a veces a solas, los que manejamos esto de periodismo económico y financiero. Y yo quisiera que usted explique un poquito qué significa eso. Bueno, yo no quiero que la gente me malinterprete, porque voy a decirles que en los años 80, en los años 90, se hablaba de inorgánicos. ¿Ustedes escucharon ese término de inorgánico antes? Yo no. O sea, un dinero que salía a disposición del sistema financiero, a disposición del mercado,
pero era un dinero que no tenía un respaldo. Un respaldo en la producción. Yeah. Un respaldo en algo tangible. Ok. Entonces, la facilidad de liquidez rápida, FLR, viene siendo eso, pero hoy día es totalmente diferente el contexto. Porque la banca lo que hace es que acude, o el Banco Central le facilita este dinero a la banca para que tenga mayor disponibilidad de recursos para prestarlo. Estoy hablando en términos llanos. Sí, claro. Ahora, el Banco Central lo que hace es que de esos 60,000, por ejemplo, que se fueron rapidísimo, Wow. que es diferente al encaje legal, bueno, de esos 60,000, 30 son para prestarlo a sectores productivos, las pymes, hogar, y otros 30,000 para que ustedes tengan liquidez para que hagan negocio. Ok. Perfecto. Eso fue lo que hizo el Banco Central. Los bancos en 15 días han agotado ese dinero. Ya lo pudieron prestar completo. Pero es sorprendente que Claro. hayan agotado ese dinero tan rápido Claro. cuando en enero el Banco Central les facilitó 21,400 millones de pesos más y todavía queda dinero disponible de ese. Claro. Claro. Entonces, un paréntesis breve. Se Sí. supone que esos 21,000 millones son los préstamos de primera vivienda, ¿no? Sí, bueno, esos son préstamos, se supone, estaban destinados Súper a diferentes enfocados. sectores. Sí, es Ok. enfocado, exactamente. Ok. Ahora, yo tengo entendido que esta FLR, la facilidad de liquidez rápida, reciente de los 60,000 millones, se supone que era solamente para préstamos nuevos, no para cancelaciones. Ese O es eso- el tema. Exacto. ¿Es así o no Has es así? tocado un tema un poco sensible. Es un poco ¿eh? sencillo, pero podemos hablarlo aquí. Bueno. Porque fue lo que generó un poco de calentura en la opinión pública. Claro. Porque se supone que sí, se supone que era así. Para el que Ahora. no está entendiendo un poco, porque vamos a explicarle. Si, por Sí, sí. ejemplo, usted tiene un préstamo de 1 millón de pesos a una tasa de un 14% y entonces acaban de tirar dinero a la calle, que te lo van a prestar a un 9%, porque tú lo que dices, bueno, si tengo capacidad de financiamiento, lo que voy a hacer es que voy a pedir otro millón para entonces saldar el préstamo del 12%, del 14%, con esta nueva tasa de un 9%. Eso es lo que ellos dicen que realmente no debió ser y fue exactamente lo que pareciera ser que pasó. Porque Entonces, se supone que esa cantidad de dinero, la idea era Ajá. que entre al mercado, a la masa económica, a la masa monetaria, y con eso dinamicemos la economía. Pero si tú tomas un préstamo que tú tienes de 1 millón y cancelas con este nuevo millón ese mismo préstamo, la economía No se pasó mantiene nada. igual. Exacto. Se mantiene, se netea en dominicano. qué bueno que ella dijo, pareciera Pareciera, que claro. sucedió porque nosotros no tenemos los elementos sobre la mesa. Claro. Y no creo que lo vayamos a tener tampoco. Gracias. ¿y cuál es el chisme que ustedes tienen? Porque yo quiero entender. No, te lo digo Bueno, porque pero es que- ciertamente 60,000 millones de pesos Es mucho dinero. es mucho dinero para que se vaya tan rápido. O sea, Para yo- que se vaya tan rápido en financiamientos nuevos. O sea, imagínate 60,000 millones que salen hoy a la calle, Claro. nuevos. Sí, ¿Dónde? yo sé. Yo recuerdo que incluso yo leyendo la noticia, no recuerdo quién fue que estaba al lado de mí, que me dijo, sí, pero ya se acabó. Y yo, pero yo estoy leyendo la noticia ahora mismo, ¿cómo que ya Claro. se acabó? Y evidentemente así mismo llamé a mis oficiales de cuenta y así mismo me decían, ya no queda. Bueno, Sí. por eso el Banco Central tuvo que destinar otros 25,000 millones de pesos más a través de ese mismo mecanismo, pero ahora, ¿qué hizo el Con Banco una Central? condición. Controlado. Controlado, condición, 25% Semanal. semanal, dependiendo de la necesidad de la institución financiera. Claro. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que quiere es que ese dinero dinamice la economía. Claro. No que llegue al mercado para que sea un mecanismo de reenganche financiero. Claro. No. El propósito es dinamizar la economía. Porque el Banco Central, señores, no solamente tiene que controlar la inflación, es garantizar que la economía crezca. Claro. ¿Y cómo va a crecer la economía si el dinero se queda y no pasa nada? No, No hay no, no, forma. no. Entonces, el Banco Central, obviamente, que ha sido muy, muy proactivo. Yo creo que hay que felicitar a la autoridad monetaria porque han sido muy proactivas en el sentido de prever muchas cosas, adelantarse a los acontecimientos. Aquí comenzamos a subir tasas primero que la Reserva Federal, la comenzamos a bajar primero que Europa, primero que Estados Unidos, aunque JP Morgan está un poco ¿Qué es lo que está pasando con sorprendida. JP Morgan? Está un poco sorprendida porque aquí volvimos a bajar la tasa de interés. Parece que no quería que bajara la tasa de interés. Ellos tendrán sus razones. Sí, Claro, pero claro. Quizás la sabemos, pero no queremos decirla. Exacto, no lo vamos a mencionar. Para quien no sepa quién es esa señora. Es el banco de inversión De los muy principales grande, de banco Estados los Unidos. principales. Además, Ok. y qué bueno entonces que lo preguntas, porque JP Morgan es uno de los principales estructuradores de bonos de este país. Exacto. Bueno, de varios países, pero en este caso de nosotros. De nosotros en República Y Dominicana. obviamente a JP Morgan posiblemente no le conviene que nosotros bajemos la tasa en pesos, porque
posiblemente eso atrae más a que nosotros emitamos más en moneda nacional. Exactamente. Claro, y aquí quiero aclarar algo. Te das cuenta cómo las cosas se conectan, ¿verdad? Sí, no, y que veo que eso es como un nivel ya avanzado, velando por el que nos ve, tratando de entender Claro, qué es no, el mira, encaje y voy a legal. explicar un poquito también. Un paréntesis de ahí del encaje legal. Y es que hay unos bonos, ustedes que ya nos están viendo, y si no nos han visto, hay un episodio de inversiones donde hablamos de todas las inversiones de la República Dominicana, incluyendo los bonos. Ahora, hay bonos también que son bonos soberanos. Esos bonos soberanos son emitidos fuera de la República Dominicana y en dólares. Entonces ahí viene el tema de JP Morgan, porque ellos son uno de los principales estructuradores de esos bonos. Así es. Y son los que hacen esa gestión fuera Ganan del dinero. país. Sí, Ganan no, claro. mucho dinero y con ganan eso. dinero por hacerlo. Pero Oh, para que claro. la gente pueda entender de por qué estamos hablando de bonos dominicanos, pero en Estados Unidos. Ya ustedes saben por qué, por si lo Miren, escuchan Así por es. ahí. a mí Y me quiero generó- acotar algo, ¿me deja acotar algo? Claro, claro. Con eso del encaje legal, se quedó una parte, porque el encaje legal se mide en pesos y en dólares. Entonces, es importante destacar que el encaje legal en pesos para la banca normal, la banca comercial, está 10-12%. Ok. Para las asociaciones de ahorros y préstamos es menor el porcentaje, está en un 6.2%. Pero si es cartera en dólares, entonces es un 20%. O sea, por cada $100 tienen que depositar 20 o dejar $20 que no lo pueden tocar. Ok, Porque eso yo no lo es sabía. diferente, sí. En dólares el encaje legal es diferente. Claro, cada país determina el porcentaje que Sí, desea, claro. pero nosotros lo tenemos así. Mira, Ok. que incluso había una pregunta muy relacionada a eso aquí, y es quién o cómo, porque quién yo creo que se cae de la mata, cómo determinan los números que realmente o sea, con lo que se establece esta emisión del encaje. O sea, cómo se determina a qué tasa, cómo se determina qué monto. O sea, ¿en base a qué? Yo sé, obviamente, que eso tiene que ser algo sumamente complejo detrás, pero si pudiésemos a grosso modo decir cómo se establece que es un 9 y tal vez no un 6, o tal vez no es un 10, o las cantidades que se emiten, ¿de dónde viene? Mira, eso es número, ¿eh? Claro. Son números, básicamente números, y los números son los que hablan. Entonces, la economía dominicana, las autoridades saben cuánto dinero necesitan para una cosa o para la otra. La autoridad sabe cuánto dinero puede motorizar la economía y cuánto dinero puede restringirla. Bien, sobre el asunto de la tasa de interés, que el Banco Central se lo facilita a un 3% a la banca y la banca lo presta a no más de un 9, porque dice a no más de un 9. Sí. Puede ser a 8.8, 8.5, 8.9. Bien, ese spread que hay entre ese 3 y ese 9 es básicamente, si te fijas, casi lo que hay en el mercado normal. Ahora, este dinero le genera posiblemente mayor beneficio a la banca porque es un dinero que Que ya estaba ahí. ya estaba ahí. No Que salía a que buscarlo. Exactamente, no hubo que hacer un esfuerzo para buscarlo. Ok. O sea, el dinero, en este caso, le genera un beneficio al sistema financiero también. Claro. Entonces, no hay ese esfuerzo, no hubo que consumir recursos para eso. Y ese dinero está ahí ocioso, Claro. en el caso del encaje legal, y le genera entonces dinero a la banca normal prestándolo Sí, a por una eso tasa quizá- bastante bajita. Sí, por eso que también había tanto afán de poder entonces prestar eso lo más rápido posible. Que eso también puede ser una de las razones. Tú sabes que, colaborando un poco al chisme, quiero hacer otra pregunta, y es si existe realmente algún tipo de restricción entre a quién se le presta este dinero del encaje legal. O sea, realmente puede venir una de estas grandes empresas nacionales a literalmente llevarse el 90% del dinero disponible emitido de ese encaje. O realmente hay algún tipo de control con relación a eso. Porque lo que más he escuchado, obviamente, entre los de a pie, es que ese dinero lo ha tomado las grandes empresas para hacer sus negocios y que las MIPYMES se quedaron sin nada. Oye esto que te voy a decir, porque esto es importante para que la gente entienda que a veces la única restricción que ponen las autoridades monetarias es cuando especifica el dinero es para pymes, el dinero es para hogares, para sectores productivos. ¿Y qué pasa con la autoridad monetaria? Cuando ve que hay dinero disponible más del que debió haber estado en el tiempo estimado, ¿qué hacen las autoridades? Sueltan la llave. Dice, muevan esto, que hay que soltar dinero. A cualquier sector. A cualquier sector. Sí. Ahora, Eso la pasó. clasificación del cliente, ya eso es individual. Eso es particular porque los bancos tienen que, como quiera, cumplir con las medidas prudenciales Claro. para prestar los dinero, porque no es que yo voy a llegar a un banco y préstame $1 millón de pesos y me fui por ahí. No, es que los bancos también tienen que hacer sus gestiones para saber que usted califica. Claro. Por ejemplo, cuando se presta dinero para la vivienda,
hay clasificación de vivienda económica, por ejemplo, vivienda de clase media o clase alta. Bueno, los créditos para viviendas económicas generalmente deben cumplir con parámetros de un monto máximo. La vivienda económica está clasificada en este momento 4.8 millones de pesos. Bien. Considerada bajo costos. De bajo costo. Por si lo han escuchado. Sí, que no es tan bajo costo. Bueno, exacto. No, pero, porque eso depende, ¿verdad? Exacto. Eso depende. Pero el término de bajo costo no es un tema de que sea bajito o alto, sino que entra en un fideicomiso que te da beneficios también. Sí. Si es tu primera vivienda. Exacto. Si no tienes vivienda a tu nombre. Exacto. Porque esa es otra. Yo no puedo ir a tomar un préstamo de una vivienda económica para beneficiarme de fideicomiso, para que el gobierno me perdone el ITEVIS, pero ya yo tengo vivienda a mi nombre. Y sale a alquilarla por ahí. No. De que un Airbnb, no. Exacto. No. Cuidado, no puede. No, pero tenemos que hacerle todo un episodio a la gente porque mucha gente no va a entender ni lo que es un fideicomiso, ni qué es lo que significa, nada. Sí, hay que hablar de eso también. Sí. Vamos a hacer otro episodio pronto. Pero bien, ¿qué pasa? El banco, como institución financiera, no puede nunca descuidar los procedimientos, independientemente de que sea un dinero del encaje legal o un dinero de facilidad líquida de rapidez, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Facilidad de liquidez rápida. Liquidez rápida. Ajá. Interesante esto. Facilidad de liquidez rápida. Exacto. Bien. Porque el dinero tampoco es del banco. Los bancos tienen una función fundamental en la sociedad. ¿Cuál es? Captar dinero por un lado y prestar dinero por otro. Básicamente. Los que tienen superávit ahorran. Los que tienen déficit buscan dinero. Personas que tienen dinero, que les sobra un poquito, o que invierten ese dinero en lo que sea, cualquier instrumento financiero, y aquellos que necesitan dinero para financiar sus actividades productivas. Entonces, ese dinero simplemente lo que hace es que pasa por el banco. El banco no es dueño del dinero. Es simplemente un intermediario. Es un intermediario. Por eso se llaman instituciones de intermediación financiera. Exacto. Porque básicamente lo que hacen es eso. Igual que las asociaciones de ahorro y préstamo o los bancos de crédito, es lo mismo. Entonces, simplemente los bancos no pueden nunca violentar los procesos. Claro. Porque los bancos deben cuidar algo que es muy delicado. Muy delicado. Es mantener esa tasa de morosidad. Esa cartera de crédito, miren. Saludable. Sí. Créditos A, créditos B. Y que esa tasa de morosidad no pase de un 2%. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es la tasa de morosidad? Son los créditos, es cierto, pero ¿qué? Sí. Yo estoy aquí velando que estamos aquí por mi público. en automático. Señores, yo duré 7 años trabajando en banco. Y para mí esto es como el día a día. Para eso estoy yo aquí. Para eso tenemos a Gladys. Pero qué bien. Claro. Qué bueno. Y perdón, quiero pedirle perdón a la gente porque... Sí, claro. Es que estamos automáticos. Eso es súper natural. Pero esa es ustedes realmente hablar de las cosas al nivel que... Pero aquí estoy yo para entonces bajar el peso y decir, ok, y el equilibrio perfecto. ¿Qué es la tasa de morosidad? Entonces, son esos créditos, o ese porcentaje de los créditos que está en atraso, por decirlo así. Exacto. O sea, la cantidad de gente que debe y que debe tarde. Sí, que entró ya en mora. Exacto. Que entró en mora, que no ha podido pagar. Claro, los créditos tienen atraso a 30, 60, 90 días, 120 días, dependiendo. Él te puede explicar también que es lo mismo. O sea, pero es lo que entran en mora. Entonces, esa morosidad habla de la salud del sistema financiero. Entonces, ¿quiénes son los responsables de cuidar esa salud? O los bancos. Claro. Haciendo el due diligence, ¿verdad? La diligencia del lugar para que saber si le presta el dinero a quién puede pagarlo. ¿Verdad? Entonces... análisis de crédito. El departamento de análisis de crédito que se encarga de hacer eso. Y después riesgo, el departamento de riesgo que se encarga de revisar cómo vamos en esa cartera. Si tenemos 10 millones de pesos prestados, entonces, ¿cuántos de esos 10 millones están en atraso? Si son 200,000, entonces son un 2%. ¿Sabes que eso me parece un tema muy interesante que se puede desarrollar después? Porque por lo que estoy escuchando, lo que veo es que el banco, la tarea del banco es evaluar correctamente a la persona que le presta. 100%. Pero si una vez el banco me prestó a mí los 20 millones sin saber si yo lo podía pagar o no, después de que me lo dio ya. Claro. Tú te puedes ir de vacaciones, gastar ese dinero. Y eso se complica un poquito más porque entonces hay entran las provisiones. No sé qué es eso. Eso todo un episodio podemos tener también. Ese es otro episodio. Claro, o sea, las provisiones de crédito. Sí, porque a los bancos no le conviene que tú te atrases. No. Si tú te prestaron los 20 millones, excelente, hicimos muy buen negocio ahora con Gladys. Tú te empiezas a atrasar y el banco, al igual que el encaje legal, tiene lo que se llama provisiones. Y es 1% de la cantidad que tú le debes. Entonces, si tú le debes 1 millón de pesos, por ejemplo, ¿verdad? Y tú nunca te atrasas, tú eres cliente A. Ellos tienen que provisionar un 1%. No es tanto. Si tú eres un cliente B... Provisionar es guardar. Guardarlo como el encaje, tirarlo allí. Sus ahorros de ellos, no lo que ellos mandan al Banco Central, o también lo mandan al Banco Central.
también lo mandan al Banco Central, pero son Ok. de ellos. Ok. Exacto. Y ese por ciento va a aumentar cada vez que tú te sigas atrasando. Y puede llegar un punto en que si tú le debes 1 millón y tú tienes, creo que son 1 año en atraso, Ajá. ellos tienen que poner 1 millón allá. Dinero Eso sí. de ellos. De Que te dieron a Que no a puede- ti, pero tú no has pagado. Así Exacto. Que no se lo pueden prestar a Juan ni a mi tía, ni lo pueden invertir y generar rentabilidad sobre eso. O sea, Por eso al es banco que- no le conviene. Pero por suerte la banca dominicana está Es súper saludable. súper saludable. En general. No hay problema Claro. con eso. Porque el dominicano es buena paga en sentido general. El dominicano es buena paga. Sí, Hay gente sí. que no, pero son las excepciones. Ujú. Pero ciertamente es así. Mira, y hay un tema que ustedes me preguntaron un poco por debajo ahorita. Sobre la relación que hay de ese encaje legal cuando el Banco Central suelta el dinero, tengan el dinero. Eso genera una expansión monetaria. Claro. O sea, más dinero en poder de la gente, más dinero para consumir. ¿Qué efecto puede tener eso en la inflación, por ejemplo? Claro. O en la tasa de cambio. Puede tener un efecto también. Entonces, eso también hay que medirlo, o hay que proyectarlo, hay que estimarlo, porque hay que saber hasta qué punto ese dinero puede afectar esas dos variables que son fundamentales para garantizar estabilidad en la economía. Ujú. Ok. Entonces, Claro. ok, si yo suelto dinero de más, porque fue lo que me preguntaste ahorita, si yo suelto dinero de más como Banco Central, llega un momento que yo puedo sobrecalentar la economía, la gente comienza a consumir de más, me dispara la inflación y me dispara también la tasa de cambio. Sí. Entonces, ahí viene un problema mayúsculo, porque la inflación es, señores, la inflación es el peor enemigo del poder adquisitivo. Claro. El peor enemigo de las personas que menos poder tienen para consumir. Porque aquellos que son asalariados, por ejemplo, que no tienen la posibilidad de un ingreso extra, ven mermadas sus posibilidades de vivir básicamente bien. Entonces, la inflación es esa variable que el Banco Central vigila sí o sí, porque es lo más preocupante. Y es bueno destacar también que en este momento, que la inflación ha regresado a su normal ritmo, ¿verdad? Hay que decirle a la gente que eso no significa que los precios están bajando, ¿eh? Ah, también. No, el poder adquisitivo no. No. Oye esto que te voy a decir, Gladeline. Si la inflación está bajando, no significa que los precios están bajando. Ok. Esto tengo que aplatanártelo, ¿verdad? Bueno, el por qué, exacto. Bien. La correlación ahí. La inflación se determina a través del índice de precio del consumidor, que mide el comportamiento de la inflación, de cómo van esos precios. Ajá. Y la inflación es un promedio ponderado que se publica. Ahora, hay 364 artículos que el Banco Central vigila y en base a ese análisis, a esa encuesta que hacen en más de 11,000 puntos de referencia en el país, entonces sacan ese porcentaje. Entonces, el hecho de que la inflación esté ahora mismo en 4% no significa que los precios están bajando. Significa que los precios están subiendo en una proporción de solo 4%. Exacto. Entonces, hay que decirle a la gente que el hecho de que la inflación baje no quiere decir que los precios están bajando. Claro. Ahora, si hay inflación negativa, es otra cosa. Ahí pudiéramos decir que están bajando los precios, pero la inflación negativa o la deflación durante mucho tiempo También es mala. También es Es un mala. problema. Claro. Fíjate qué cosa ni más extraña en la economía. Sí. O sea, una inflación durante mucho tiempo, una hiperinflación, es mala, pero una deflación o una caída generalizada de precios durante mucho tiempo también afecta a la economía. Claro. Te afecta a ti, me afecta a mí, a ti también, afecta a todos porque cuando las empresas no tienen razones o motivos para invertir porque no van a ganar dinero, pues cancelan Todo se frena. gente, cierran producción, el productor no siembra, el que va a construir una casa tampoco la construye y esos elementos generan toda una caída generalizada de la economía. Entonces, fíjate cómo la economía es como un balance. Por eso es que el Banco Central tiene que estar reunido mensualmente para saber cómo va todo, porque si no, no hay forma de tú tomar decisiones de política monetaria. Claro. Y con relación entonces a la tasa de cambio, ¿cómo pudiese verse la relación entre la cantidad de dinero que hay circulando en la calle y entonces la tasa de cambio? Oh, pero cuando... aquí sí es verdad que podemos poner plátanos de ejemplo. Ok. Cuando hay muchos plátanos en el mercado, bajan de precio. Porque hay tantos plátanos que la gente no tiene mucha capacidad para comerse todos esos plátanos. Hay más plátano que gente. Ujú. Bueno, pues si hay más dinero
de lo que realmente se necesita, más pesos, esos pesos se devalúan. Al devaluarse, o sea, esa relación del peso frente al dólar, porque pueden pasar dos cosas. La gente consume. ¿Qué consume la gente? Alimentos, pero también consume muchos productos importados. Vehículos, electrodomésticos. ¿Y los electrodomésticos con qué se compran? ¿Con dólares? Sí. ¿Con qué se compran los combustibles? Con dólares. Entonces, si la gente comienza a consumir más de lo que necesita... Consume. Hay una demanda del dólar. Hay una demanda de dólar porque hay que buscar dólares para comprar esos artículos que son importados. Ok. Y entonces esa demanda, ese calentamiento de la demanda, genera ese problema de devaluación, porque el dólar comienza un poco a escasear o a hacerse el comparón y el importante, y entonces sube de valor. Sube de valor. Es tan simple como eso. O sea, por eso es que hay que cuidar a sectores que son fundamentales en la generación de divisas. Hablemos de turismo más tarde, pero zonas francas hay que cuidarlo. Las exportaciones nacionales hay que cuidarlas, hay que garantizar que el aparato productivo nuestro tenga capacidad de mantenerse creciendo, generando valor, porque esas exportaciones es lo que nos va a ayudar a tener los dólares suficientes para un poco salvar nuestra situación con las importaciones. O sea, ahí viene la balanza de pago, ¿verdad? Claro. O sea, lo que yo vendo y lo que yo compro. ¿Cuánto me sobra o cuánto me falta en dólares respecto a lo que yo compro y gasto aquí adentro? Claro. Entonces, esto es una relación que es simple, verla así, a grosso modo, como decimos, pero las autoridades responsables de mantener este balance en la economía tienen que vigilar cada una de estas variables. Es un equilibrio, un equilibrio fuerte que hay que buscar. Es un equilibrio para que nosotros nos mantengamos en una sociedad con cierto nivel de estabilidad, de crecimiento. Porque, señores, la economía tiene una relación única con la estabilidad social de un país. Cuando a las personas se les afectan los bolsillos, la gente comienza a protestar. Claro. Y si la gente protesta, se desestabiliza socialmente el país y también la economía. Entonces, todo está amarrado. Por eso la estabilidad política, la estabilidad social, la estabilidad económica son variables que están ahí, intangibles, son dique intangibles, pero son muy tangibles porque a la hora que una de ellas falla, empiezan los problemas. Eso es así. Eso hay que cuidarlo. Mira, tú tienes una pregunta ahí, porque yo tengo una, la que tengo para cerrar. Es la de la estimación de en qué tiempo, más o menos, y de qué manera la gente va a poder ver los resultados. Y después yo voy a hacer una de cierre y cerramos ahí. Exacto. Hay que poner una bola de cristal para ahí. seguir con ese tema. Pero al final del día son números. No, pero vamos a ver. O sea, está bien que es una bola de cristal, pero, por ejemplo, uno que escucha cómo la economía es tan perfecta, ¿verdad? En cierto sentido, como es matemático, es perfecto. Porque 2 más 2 son 4 aquí en China. Aunque la economía es una ciencia social. Es una ciencia social. Que usa números, se auxilia de números para proyectar, para hacer proyecciones, porque la economía tiene un problema fundamental, según los economistas clásicos, ¿verdad? De Smith para allá, es gestionar la escasez. Claro. La economía es el problema fundamental. Administrar escasez. Hay que tratar de que yo con lo poco que tengo, tratar de hacer sentir a todo el que necesita. No es fácil. Claro. O sea, es una ciencia que interactúa con la humanidad, con el ser humano. Bueno, que utiliza, claro, estadística y matemática para entonces hacer sus proyecciones. Entonces, tú dices, ¿en qué tiempo puede esperar la gente que baje su tasa de interés de su préstamo? Más que eso, la gente que tal vez ni siquiera tomó del encaje prestado, ¿en qué tiempo pudiese sentir un cambio en la economía por el tema de que hay más dinero circulando? No lo espere este mes. No. Ni en julio. Ok. Ni en agosto. Bueno. Ni en septiembre. Ay. A partir de octubre vamos a ver algunas cositas. Ok. Porque lo que sucede en economía no ocurre mañana. No ocurre mañana. Lo único que puede ocurrir mañana fue lo que pasó en marzo de 2020. Sí. Claro. La pandemia, todo el mundo cerrado y se cayó todo.
el Banco Central en aquel momento soltó 30,000 millones de pesos para darle liquidez a los bancos, para que la gente no se muriera de hambre, para que los sectores productivos no cerraran, no quebraran. Porque cerrar todo de golpe y porrazo, eso sí tiene un efecto. Ahora, cuando tú determinas mediante un mecanismo normal de política monetaria subir la tasa de interés o bajarla, eso no se da de ahora para ahorita. Ahora, cuando tú tienes un préstamo, fíjate si tú firmaste a tasa fija, a tasa variable, a qué plazo fue tu tasa fija, si te toca o no revisión de tasa. Entonces tú tienes que mirar eso en el contrato, que la gente a veces no lee, Claro. pero tiene que leer para cuando te toque. Entonces, 3, 4 meses es lo prudente para uno decir, bueno, ya tiene que verse algo. Y la economía, claro que se va a sentir a partir del segundo trimestre de este año. Sí, vamos a sentir algo de dinamismo en la economía. Porque en ese trimestre se combinan algunas cosas. No solamente las expectativas de compra de final de año, sino que hay actividades ya en el último trimestre que vienen y eso hace que la economía se motorice. Pero además, la inversión pública de aquí al último trimestre del año habrá de sentirse más todavía porque el gobierno, como gestor del Estado, está un poco acelerando la inversión pública porque lo necesita. La inversión pública es fundamental para que la economía crezca. Un crecimiento económico, claro. Porque si no, no hay forma. El sector privado por sí solo no lo puede. De hecho, en la generación de empleo, todavía la proporción está 60-40. 60% del sector público y 40% del sector privado. Sí. Cuando debería ser lo contrario. Claro que sí. Porque todavía el sector privado necesita de mejores condiciones para motorizar la economía. Por eso el sector público tiene que ir en auxilio, porque cuando el gobierno construye un metro, gasta cemento, varilla, emplea personas. Entonces, o pagan de indemnización. Entonces, por eso es que el sector público es tan importante para motorizar la economía. Claro. Sí. Y tú vas a tirar para otra. cerrar, yo quisiera que usted nos cuente un poco cuál es su opinión a nivel de la economía de la República Dominicana comparado con los demás países. Por ejemplo, con Estados Unidos incluso, que es un país extremadamente grande, pero que yo sé que a nivel económico no es tan fuerte. Y esta pregunta viene porque muchas personas nos escribieron en otro episodio que hablamos sobre el dólar, sobre la economía, que la República Dominicana, la economía está un desastre y que nosotros no estábamos nada bien. Bueno. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, déjame decirte que la economía dominicana, quiero contradecir a esa persona de que diga que no está bien. Aquí estamos muy bien, pero todo es relativo. No, claro. Todo es relativo. Señores, nuestra economía es la 7ª economía más grande de América Latina. O sea, tome como referencia que en América Latina hay 34 países y que nosotros seamos o somos el 7º país por el Producto Interno Bruto. Y que no somos tan grandes en comparación. Y que no somos tan grandes. Bueno, pero hay otros países más pequeños que nosotros. Singapur es más pequeño que nosotros, pero tiene una economía muy grande. Sí, claro. Taiwán tiene 36,000 kilómetros cuadrados y tiene una economía muy grande. Y casi una potencia ya. ¿Entiendes? O sea, todo depende. Ahora, nosotros hemos sabido utilizar los recursos disponibles, naturales y además el talento humano mejor que otros países de Centroamérica, por ejemplo. Y mejor que Bolivia. Bolivia tiene más recursos naturales que nosotros, pero no lo ha sabido utilizar quizás de manera más eficiente. Y Paraguay. Pero nosotros lo hemos utilizado desde el punto de vista no solamente por la capacidad que tenemos del talento humano, que aquí ha habido una mejoría, por lo menos en la parte ya de talento hacia arriba. Porque aquí la educación tiene una situación muy difícil. Claro. Sino que nuestra cercanía con Estados Unidos nos ayuda a que llegue inversión a las zonas francas, por ejemplo. El sector zona franca es un poquito más, cuando buscamos las exportaciones totales, más del 50% de las exportaciones nuestras son de zona franca. Y el otro es exportaciones nacionales. Eso nos indica a nosotros que somos un país que atrae inversión extranjera. El año pasado más de 4,000 millones de dólares en inversión extranjera. Entonces, eso es un dato que te da una señal de cuán confiable es nuestra economía. Estados Unidos tiene 320 millones de personas, es la economía más grande del mundo. Economía como la de Estados Unidos debe una vez y media su PIB en deuda. Nosotros tenemos una deuda que es 60% del PIB, equivalente a 74,300 millones de dólares. ¿Ok? ¿Eso qué importancia tiene? Bueno, que fíjate que Estados Unidos, a pesar de que tiene una economía más endeudada que la nuestra,
pero es una economía que genera más confianza. Japón debe 2 veces y media su PIB en la deuda de Japón. Uh-huh. Entonces, ¿y por qué la gente le sigue prestando a Japón? Porque es una economía que genera confianza. Claro. Porque es una economía diversificada, exportadora. Sí. Entonces, nuestra economía puede estar mejor. Sí, puede estar mejor. Y habrá de estar mejor. Para eso, los sectores que toman decisiones tienen que seguirse poniendo de acuerdo. Porque, al fin y al cabo, un interés particular, tuyo o mío, o tuyo, no es lo que va a hacer que esto eche para adelante. Tenemos que unir las fuerzas. Claro. Porque el país, al final, es como nuestra casa. Uh-huh. Tenemos que unirnos porque nadie se puede decir alando para su lado. Claro. Claro. No, así no vamos a echar para adelante. Uh-huh. No. Ahora, sí podemos decir que nuestra economía, con un crecimiento promedio de 5% en los últimos 50 años, es una economía de ejemplo. Y por eso nosotros somos parte de importantes acuerdos comerciales internacionales. Somos fundamentales en la generación de divisas vía el turismo, señores. Nosotros somos generadores de divisas netos de turismo. Pero además, los dominicanos que están fuera, que es un dinero que entra aquí sin mínimo esfuerzo económico nuestro, Uh-huh. eso nos ayuda muchísimo. Bueno, yo siempre digo que las remesas son como el fracaso de la política económica de cualquier país, porque cuando un ciudadano tiene que salirse de su país a buscar mejor vida en otro, es porque internamente no encuentra la oportunidad. Sí. Entonces, claro que nos Todo sentimos otro felices. episodio ahí. Hay todo otro episodio ahí también. Sí. Pero sí. Todo un episodio. Sí. Entonces, fíjense cómo nuestra economía primero está muy diversificada. A pesar de que nosotros somos referencia en turismo, pero somos una economía muy diversificada. Uh-huh. Tanto Muy estable. y bastante estable. 100%. O sea, el que habla mal de nuestra economía es porque tiene los ojos cerrados, Sí. no escucha O no entiende muy bien todos o no estos entiende términos. lo que está pasando. Claro. Nadie puede ver la capacidad económica que tenemos nosotros y la salud como país partiendo de tu experiencia particular. No. Eso no es así. O sea, tu situación particular no es la situación de la economía. 100%. Y es bien profundo ese tema, bien profundo. Todo un tema. Pero bueno, señores, la idea es que ustedes se puedan llevar de este episodio, primero, ¿qué es el encaje legal? Y segundo, ¿cómo funciona? ¿Cómo te puede funcionar a ti? ¿O cómo te puede ayudar a ti en tu vida en algún momento que sea necesario para ti en alguna emisión, se dice? Sí. Alguna otra emisión de encaje legal o disminución del encaje legal para prestarlo. Y sobre todo, queremos saber algo muy importante y es, primero, si ustedes entendieron, déjenos eso en los comentarios. Y si usted está de acuerdo con todos los comentarios que hemos hecho aquí a nivel de macroeconomía, de que este es un país que en Latinoamérica estamos en una posición de número 7 y que hemos mantenido una estabilidad financiera, también nos deja un comentario y si tiene alguna duda, aproveche y escríbala también por ahí. En este episodio nos acompañó Jairon Severino. Muchísimas gracias, de verdad, De verdad creo que que... O sea, yo estoy en shock. Yo no puedo creer que Jairon esté sentado a hablar de mí, honestamente. De verdad. 100%, o sea que le agradecemos muchísimo y también por la forma en que lo explicó. Yo intenté ser muy llano porque la verdad que en economía Es complejo. hay temas que son un poco complejos de explicarlo. Sí. O sea, Sí, claro. no podemos aquí hablarle muy fino porque yo creo que mi mamá me entienda. Exactamente. Que todos nos entiendan. Sí, Pero yo creo que exactamente. ustedes también lo hicieron. Sí. Y si no, déjenos en los comentarios para mejorarlo para algún próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio de su podcast favorito de finanza, economía y dinero.